Bien, recibimos la visita en el estudio de esta oportunidad de María Virginia Valera. María Virginia Valera es cronista del municipio de Latillo desde el año 2006 y es miembro de individuo pues, de la Academia de la Historia del Estado Miranda desde el año 2012, ¿correcto? Ella está aquí justamente para ayudarnos a comprender un poco es la historia de este pueblo tan simpático al que, como decíamos anteriormente, todos queremos ir, todos nos encanta ir para Latillo. A veces sufrimos algunos problemas de tránsito, de estacionamiento, etcétera, pero a todo el mundo le encanta el Latillo. Ahora, ¿cómo fue que el Latillo, un pueblito, cómo era el Latillo al principio, cuando no era sino un pueblito? Bueno, primero que nada, al principio era un pueblo de indios, de los indios mariches de la etnia caribe, y vivían en grupitos de 6 bohíos, como eran los indios pues de esa época que compartían toda la producción, la comida, inclusive las esposas se casaban, o sea, no había problema, vivían de la caza y de la pesca. Sobre todo la mujer era la que trabajaba más en las cuestiones de la casa. Siempre fue un sitio así frío el Latillo, ¿no? Sí, ahí hay un clima promedio de 21 grados centígrados. Me imagino que ahora ha subido un poco. Claro. En esa época me imagino que sería más frío por la montaña, la cantidad de vegetación, los ríos, las quebradas que bañan el territorio. Está a 1.200 metros de altura. Es un municipio de 114 kilómetros. Y de ser una especie de caserío indígena, llegó al estatus de pueblo ¿cómo? Porque esto es un pueblo además hermoso, con una estructura colonial muy linda. Sí, bueno, cuando vienen el rey Felipe V de España, abre la emigración de los que quisieran venir hacia América. Un grupo de las Islas Canarias que habían sufrido 7 años de plagas, de hambre, de sequía, deciden venir a Venezuela. Y uno de esas personas pues se instalan en el Latillo, les gusta el sitio, lo ven lo bueno que ellos todos eran agricultores, ¿no? Y ven que era un sitio ideal para ellos. Y se forman pequeños hatos. Van un atico aquí, por eso se llama el Latillo. Aticos. Pequeños aticos. Pequeños aticos. También mucha gente que no sabía ni a veces ni hablar ni escribir. Y decían aticos, jaticos, jatillo, con H, sin H. Por eso se llamó primero Jatillo, ¿verdad? Jatillo. También era un lugar de paso y de descanso de la gente que iba con sus burros, con sus mulas, para rumbo a Caracas o hacia los valles del Tuy. Y en ese sitio pues se paraban, descansaban, comían y después agarraban su hatillo y se iban. Total, o sea, de ahí el Latillo. De esos dos nombres, entre el hato pequeño y el latillo del viajero, pues viene el nombre del pueblo. Estas personas pues comenzaron pues aquí se hacer sus haciendas, casi todo era cacao, hasta que después llega el café. Y entre el primera encomienda que se hace hacia Latillo, se le entrega a Diego de Lozada en 1567 a Francisco Infante. La idea de las encomiendas era evitar pues, que siguieran abusando de los indios y encaminarlos hacia la religión. Entonces él forma un hato de ganado en el Latillo. Después, unos años después, viene Juan de Guevara, que fue uno de los capitanes generales, y trae el trigo, el Latillo. Y es en siembra de trigo, porque todos los españoles pues, comían pan y necesitaban su trigo. Y entonces lo que es la Tahona, la Boyera, esos fueron grandes sembradíos de trigo. Sí, que son todos los alrededores, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí donde vienen los nombres. La Tahona es una piedra grande donde se muele el trigo, ¿verdad? Y eso le da el nombre a la organización La Tahona. Para mover esa piedra pues usaban bueyes. Los bueyes, cuando hacían su labor, les caía harina, se ensuciaban, eso hacía que pues, se le pusieran insectos, ¿no? Entonces los tahoneros los llevaban a la quebrada de la Boyera, los bañaban y los guardaban en la noche en unos corrales de piedra que llamaban la boyera, porque ahí estaban los bueyes, y ahí está la boyera. Y de ahí vienen todos esos nombres. De ahí vienen todos esos nombres, tienen su origen así. Oripoto, por ejemplo, es de la cantidad de pájaros, oripoto, es un pájaro parecido a un samuro, pero con un collar rojo, y ahí hay muchos, ahí dice que los indios llamaban oribobo, y eso se quedó así, pues. Y así sucesivamente, los naranjos, los pomelos, también por la siembra, y haciendas, que todo, ahí había muchos hacendados. Después viene Baltasar de León, es uno de los que llega a Latillo. Sí, hemos hablado un poco de él. Ajá. Baltasar de León es el fundador. Él era el 8º hijo de Francisco de León, que fue el famoso por su movimiento contra el monopolio de la guipuzcoana, que lo hace que lo lleven preso
a la cárcel de la Carraca. Y después vuelve. Ajá. Y junto con él se va Baltasar y su hijo Nicolás Cristóbal. Entonces, estando ahí, hay una peste de viruela y el señor Francisco muere allí. Entonces, Baltasar le promete a la Virgen Santa Rosalía de Palermo, que es la patrona de las pestes, que si él se salva de eso, cuando llegue a Venezuela le va a erigir un templo. Un templo, por eso está allí, ¿no? Y es muy antiguo, por cierto. Sí. De los más antiguos tal vez, ¿no? Sí, porque fíjate, mucha gente me dice a mí, bueno, pero ¿por qué si ellos eran canarios, que su patrona es la Candelaria, por qué escogieron a Santa Rosalía? Y este es el cuento, la razón. Porque es una promesa que se cumple y él apenas llega pues, a Venezuela, pues primero llega a la casa de los León, que era enfrente de la Plaza Candelaria, pero eso había sido arrasada, tú sabes, por la cuestión de que los mandaron presos. Sí. Se trata de ir hacia Barlovento, donde ellos tenían, su papá fue fundador de Panaquires, Francisco, pero entonces la gente no los quería porque eran revoltosos, y entonces a través de unos amigos llega al Latillo y ahí tiene primos. Y entonces, bueno, apenas... En el Latillo sí los aceptaron y sí lo se instaló. recibieron como un líder, se casa con una prima hermana que era tillana, Ana Francisca Pérez de León, y tienen un hijo, bueno, y entonces él empieza a luchar por independizar, por formar la parroquia, y en eso pues se une con otras personas. Una hermana de él estaba casada con Juan de Ávila, que tenía las grandes plantaciones de café en Chacao del padre Sojo y el padre Moedano, y ellos donan unas plantas para Latillo. Baltasar las reparte y ahí comienzan las grandes haciendas de café. Fíjate cómo todo se va como entrelazando, ¿no? Como Todo entrelazando. Es como una especie de rompecabezas que nos ha ido Sí, armando señor. aquí, ¿no? Ahora, el Latillo pasa recientemente a ser municipio. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, pasa es un municipio joven, hace 24 años, porque el 12 de junio de 1784 pasa a ser parroquia autónoma de Petare y de Baruta, o sea, ya hace todo. Pero después sigue perteneciendo al distrito Sucre, hasta 1991, que el Consejo Legislativo del Estado Miranda lo nombra municipio autónomo separado de Baruta. Ahora, ¿realmente el Latillo pertenecía a Baruta o pertenecía a otro municipio? Por la cercanía, estaba junto con Baruta, por la cercanía de los terrenos. Pero tanto Baruta como el Latillo, distrito Sucre. Por eso es que tenemos en el Latillo la Plaza Sucre. Claro. Ahora, cuando el Latillo deciden hacerlo municipio, ¿fue en razón de qué? ¿En razón de que aumentó la población? De que aumentó la población, de que había muchas cuestiones, muchos nuevos comercios, o sea, había razones para independizarse, para tener sus propias leyes, sus propias cosas, pues. ¿Y cómo cambió? Es decir, ¿cómo influyó esa, digamos, autonomía, para no decir independencia, porque podemos confundirlo con pero esa autonomía de Latillo en su crecimiento y desarrollo? Es decir, ¿ha sido una cosa más desordenada o ha contribuido a que se estabilice una comunidad como ellos realmente la han querido? Bueno, mira, eso tiene muchas ramas, ¿no? El municipio... Bueno, brevemente, sí, nos quedan 2 minutos. En la parte comercial, pues sí, ha crecido, sigue teniendo algunas fallas, por ejemplo, no hay un hospital, hay escuelas, no hay grandes cosas, pero sí sigue siendo más que nada un centro donde la gente vive y no donde trabaja. O sea, hay centros de trabajo, pero no tanto. Pero pero sigue siendo, es un lugar súper agradable para vivir. Ahora pues tiene su consejo municipal, que hacen sus leyes. Por ejemplo, en la parte central, lo que es el casco tradicional, se hizo una ordenanza para conservarlo siempre de forma que no se eche a perder, o sea, controla la arquitectura, porque si no ya hubieran hecho 5 o 6 pisos en esas casas, y lo cual es una lucha Una de las constante. cosas más hermosas y más atractivas que tiene Latillo es justamente esa arquitectura, Sí, es decir, sí. que no se vaya a quedar solamente como una especie de casquito allí, sino que más o menos se tienda a organizarlo de manera similar. Sí, hay unas cuadras controladas que están en un perímetro ahí de cuadras controladas, donde no se permite, por ejemplo, más de 2 pisos, no se permite que pongan Santa María, que no cambien el estilo de las ventanas. Claro, porque ese es uno de los atractivos. Además, los que más insisten en eso y cuidan son los mismos atillanos. Así es. Sobre todo los que viven en el pueblo son celosísimos de sus costumbres, de sus tradiciones. Ese es un pueblo donde las tradiciones y las costumbres siguen igualitas. Idéntica. Donde siempre algo arranca de la Plaza Bolívar, alguna sanpablera, una fiesta, una gastronomía, las grandes
cuestiones de Y tal orquesta, vez, música. y tal vez espiritualmente ese es justamente el alma del Latillo y es lo que, Sí, y es lo está que, su y es una de iglesia. las cosas más atractivas, porque no lo tienen otros sectores de Claro, Caracas. claro, es un pueblo Bueno, como todos los pueblos que siguió las leyes de India, una plaza central, la iglesia, el edificio del gobierno y unas 50 casas alrededor. bueno, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros a María Virginia Valera, que es cronista municipal de Latillo y miembro de la Academia de la Historia del Estado Miranda. Vamos a la pausa y regresamos de nuevo.